Eskerrik asko, Soto Andrea. Vamos con los turnos en contra. A continuación, comenzando por el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Señor Sánchez de Muniain Lacasia tiene 15 minutos. Buenos días, muchas gracias, presidente. En primer lugar, vaya a esta primera intervención el recuerdo para todas las personas, familias, comerciantes y todos los que sufrieron el grave desastre, la tragedia de hace un año en tierras valencianas, y el recuerdo también para toda la gente de Navarra que colaboró y que desinteresadamente se fue allá a echar una mano. Y volvemos con el asunto de la vivienda. Ya prácticamente se han puesto la venda antes que la herida. Estaban diciendo, no digan que va a ser esto una chapuza, que ya sé que lo van a decir. No digan que lo de la vivienda está muy mal desde que estamos nosotros, que ya sé que lo van a decir. Pues, ¿qué quiere que digamos? ¿Qué quiere que digamos? Pues vamos a decir, tenemos que decir la realidad. Ya sé que ustedes estarían mucho más contentos, como les digo siempre, felicitándose y reconociéndose unos a otros las normativas que hacen y el enorme cambio que en vivienda y que además no van a cambiar, van a seguir este camino, Aquí hablan de Mari Carmen, sí, Mari Carmen y Miquel y Javier y los 20.800 personas que están esperando una vivienda protegida y que crece cada año ya en más de 2 dígitos, casi al 20%. Pues, ¿qué les vamos a decir? Multipliquen Mari Carmen por 20.800, que es que le debería dar vergüenza salir aquí a pecho descubierto a criticar a la oposición de hace 12 años cuando se le ha triplicado o cuadriplicado, la lista de demandantes de vivienda protegida. Y criticando a esa oposición, a ese gobierno de hace 10 años o ya más de 10 años, que construía o hacía que se construyese el triple de vivienda protegida de lo que se hace ahora. Le debería dar vergüenza enfrentarse a esa situación, a ustedes, precisamente, o a los 46 Mari Carmen y Borja que están esperando las viviendas 6 meses, pagando alquileres que ustedes no les dan porque las han hecho mal y porque se las han adjudicado a una trama corrupta. Es que les debería dar vergüenza. En una comunidad foral donde se han conocido también cifras de pobreza que superan los 120.000 personas en riesgo de pobreza. Y usted está criticando ¿a quién? ¿A quién? ¿A quienes pusieron vías de solución o por lo menos intentaron en su día mitigar el problema con ciertos resultados? Es que les debería dar vergüenza enfrentarse a esta situación. Y ahora se da trámite a una nueva ley que modifica una ley que se aprobó exactamente hace 4 meses. Que a su vez esa ley modificaba la Ley Foral de Vivienda y otras disposiciones legales. Y la motivación de esta proposición es corregir imprecisiones técnicas. Tal cual, corregir imprecisiones técnicas de la modificación legal que ustedes aprobaron hace 4 meses. 4 meses. Esto también es nuevo, esto también es inédito, que se reconozca en un texto legal que los mismos grupos que tramitaron y aprobaron ante este Parlamento una ley hace tan solo 4 meses, ahora resulta que tengan que corregirla porque tienen imprecisiones técnicas. Unas imprecisiones que no son tales. Porque su calado es de tal envergadura que necesitan una nueva ley para su corrección. O sea, no basta con una interpretación, no basta con una corrección técnica, no engañen hasta en los propios preámbulos de los textos de las proposiciones que hacen. Cuando el alcance de una corrección, de una supuesta imprecisión, necesita el trámite de una modificación legal, esto no es una imprecisión. Esto es una metedura de pata en toda regla. Por lo tanto, la primera conclusión que se deduce es la deficiente calidad legislativa o la ligereza que desprende la proposición de ley que ustedes aprobaron en junio, que aprobaron los grupos del Partido Socialista, Euskal Herria Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin.
No pasó el mínimo nivel de calidad legislativa, al tener que ser modificada a los 4 meses de vigencia y que, por tanto, delata la absoluta improvisación y la absoluta falta de rigor. Y con improvisación y falta de rigor salen las cosas como salen. Y esos son los resultados que están ofreciendo a la gente, porque por eso les van a medir. Sí, exactamente por eso. Porque, señor portavoz del Partido Socialista, si el reto de esta legislatura es la política de vivienda, y aquí la consejera vino a reconocer que al final de la legislatura va a haber más demandantes de vivienda protegida insatisfecha que al principio, ya me dirá usted cómo tienen resuelto este reto antes de finalizar la legislatura. Mídanse por eso, mídanse por eso. Si el reto es la política de vivienda y la consejera ya reconoció, o ya anticipó el fracaso, pues asúmanlo. Si profundizamos un poco más en la lectura de estas modificaciones, llegamos a otra conclusión, que también nos engañan cuando dicen que son correcciones sin precisiones. Porque son modificaciones queridas y buscadas para favorecer o desfavorecer a alguien, a algún colectivo en concreto y favorecer a otros. Porque está claro que buscan favorecer a los supuestos usuarios o beneficiarios de las viviendas colaborativas. Sobre todo para los que tienen ya cierto poder adquisitivo. A esos van a favorecer, porque en algunos casos parece que perjudican a los de menores posibilidades económicas. Eliminan, eso sí, el gobierno que no trabaje. Eliminan la exigencia legal al gobierno de elaborar un plan de vivienda colaborativa. Eso lo aprobaron hace 4 meses. Yo hice, no, que no haga ese plan el gobierno. Liberan de obligaciones al Gobierno de Navarra para agilizar, eso sí, solamente la vivienda colaborativa, como si así fuésemos a resolver el problema de vivienda, de acceso a la vivienda que tenemos en Navarra. Se modifica la letra H del artículo 26 para poder decidir a cuántas personas empadronadas se les puede adjudicar una vivienda protegida en suelo de titularidad municipal y que ya no sea preciso que las promuevan las administraciones, es decir, las entidades locales en este caso, sino que además basta con que sean en suelo municipal. ¿Para favorecer a quién? Claro, el gran problema, las viviendas colaborativas. Hay una inmensa lista de gente demandando viviendas colaborativas. Parece que ahora su interés es el fomento de las viviendas colaborativas, como si ahí estuviese la solución al grave problema. Padecemos un grave problema de desajuste de la oferta de vivienda y ustedes, en lugar de incentivar la oferta y mejorar el poder adquisitivo de los posibles compradores o de los posibles inquilinos, centran todos los esfuerzos en la vivienda colaborativa. No creo que por ahí pueda ir la solución, aunque pueda ir parte de ella, pero una parte tan ínfima que resulta casi ridícula en relación al enorme problema que asola. Proponen otra modificación que en principio perjudica a las familias numerosas de carácter especial. Hay 2 reservas, 3% para las familias numerosas y 2% para las demás 5 o más hijos. Y estas últimas se podían acoger a los 2, ahora solo al 2%. Veremos qué efecto trae. A efectos del baremo se incluyen en la unidad familiar los hijos, aunque no sean menores de edad. Bueno, así de esta manera admitimos el problema, perpetuamos la residencia en casa de los padres de manera ilimitada, como hacen ustedes en el anuncio ese de los abuelos que comparten casa porque no han conseguido emanciparse hasta los 70 o 80 años. Eliminamos para las viviendas en arrendamiento y en arrendamiento asequible un requisito que ya no es necesario ni puntúa. Ostentar la titularidad en los últimos 5 años de una cuenta de ahorro, de una cuenta corriente, de depósito o producto financiero similar con un saldo igual o superior a 10.000 euros a 31 de diciembre de cada año. Ustedes creen que no hay que favorecer al ahorrador. Y tampoco se busca favorecer los alquileres con fianzas y avales. Pero además de lo que esta modificación pretende favorecer y desfavorecer, favorecer a unos colectivos, perjudicar a otros, hay también, como en toda modificación, cosas que se desaprovechan. Por ejemplo, en rehabilitación. Presumieron en su día, hace 4 meses, dice, vamos a incrementar hasta 12.000 euros
pero siempre y cuando la solicitud de ayuda no supere el 50% del presupuesto protegible. ¿Y qué les dijimos? Que en la práctica mucha gente, muchas viviendas, muchas comunidades, para muchas comunidades sería imposible beneficiarse de los 12.000 euros, porque en la mayoría de los supuestos el importe de las obras superaba el 50% del presupuesto protegible, el importe de las ayudas a solicitar. Lo advertimos, propusimos una enmienda para corregirlo, la desestimaron. Ahora está sucediendo el problema que nosotros advertimos, de tal forma que hogares y comunidades en la práctica perciben menos ayuda y, sin embargo, esto no lo corrigen. Por aquí pasan por encima. En definitiva, esta modificación o bien es la constatación de que no se afinó la capacidad de legislar o en esta modificación se quiere superar algunos aspectos para buscar otro sentido distinto de los establecidos en su día. Y además, sumado a esta desesperante situación de acceso a la vivienda para miles de familias, el constante afán regulatorio que tienen ustedes, las idas y venidas, las correcciones y las modificaciones constantes de la normativa, que añaden, en general, pues añaden inseguridad jurídica. Si estamos cada 4 meses cambiando las normas, lógicamente que el mercado se para o se ralentiza. Quien está pensando en construir, quien está pensando en rehabilitar, se sitúa en modo espera. Y el problema para la gente con ello se agudiza. Cabe recordar que la modificación realizada en el mes de junio contó con nuestro voto contrario porque entendimos que no facilitaría que favoreciera el acceso a la vivienda por parte de las personas y familias que tienen dificultades. Y a lo expuesto allí, recogido en el correspondiente diario de sesiones, nos remitimos para no ser reiterativos. 4 meses después, la situación para estas personas, lejos de mejorar, sigue agravándose. Y tal fracaso continuado nos lo confirmó, como he dicho, aquí mismo la propia vicepresidenta y consejera, al asumir que la lista de demandantes de vivienda protegida iba a continuar creciendo toda la legislatura. O sea, no se iba a conseguir bajar ni en un solo solicitante, sino que iba a continuar creciendo toda la legislatura. Spoiler, dijo en palabras de la consejera, que ya reconoce que el problema principal que tiene que resolver, o al menos que mejorar, va a resultar mucho peor y más grave al terminar su legislatura. Usted sabrá lo que tiene que hacer al reconocer este fracaso de manera anticipada, pero me temo que los demás sabemos qué verbo se conjuga cuando alguien reconoce que es incapaz de mejorar las tareas para las que ha sido encomendada. Votaremos en contra y ustedes aprobarán esta nueva apertura de modificaciones legales y nuevo periodo de enmiendas y nueva futura de aprobación de una ley que ya lleva un camino contrario a las aspiraciones de la gente que necesita vivienda y además va a añadir, como he dicho, más inseguridad jurídica a esta situación, algo contrario también a la solución a este problema. Yo creo que no sé cuándo, pero en algún momento se darán cuenta del cambio de rumbo necesario y de la dirección tan equivocada que están llevando para cientos y miles de personas en esta comunidad.